¿Alguna vez has compartido la vida con alguien que, en silencio, ya no deseaba tu bienestar? No hablamos de una discusión ocasional, ni de la distancia que llega con los años, sino de algo más profundo, más oscuro. Una transformación silenciosa, disfrazada de rutina, donde el amor se convierte en método y el cuidado en manipulación. Esta es una de esas historias de venganza que no se construyen con gritos ni peleas abiertas, sino con cucharas, sonrisas y silencios incómodos, donde la traición no se grita, se sirve en un plato tibio, mientras el otro piensa que todavía hay esperanza. Daniel no es un hombre ingenuo. Es bombero. Ha visto el rostro de la muerte más veces de las que quisiera recordar, pero jamás imaginó que su mayor peligro estaría sentado al otro lado de la mesa, mirándolo con ternura, mientras el perro de la casa se alejaba lentamente del plato. Lo que comenzó como una sospecha leve se convirtió en una verdad imposible de ignorar. Y como en toda buena historia de venganza moderna, lo que parecía una escena cotidiana escondía una confesión perturbadora que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces, el amor más peligroso es aquel que se disfraza de cuidado. Daniel siempre había sido un hombre centrado, reservado, comprometido con su trabajo y sus principios. A sus 39 años, era respetado en el Cuerpo de Bomberos de Valencia, no solo por su habilidad en situaciones críticas, sino también por su calma y sentido del deber. Fue en una jornada de formación sobre gestión del estrés postraumático cuando conoció a Laura, una terapeuta alternativa que ofrecía una charla sobre técnicas de respiración y alimentación emocional. Tenía algo diferente. No era carismática en el sentido clásico, pero hablaba con una pasión serena que le intrigó. Al principio, todo fue sorprendentemente fácil entre ellos. No tardaron en mudarse juntos, y menos aún en casarse. Compartían largas conversaciones sobre salud mental, vida natural, propósito vital. Laura preparaba infusiones con hierbas que él jamás había probado, cocinaba platos sin gluten, sin lácteos, sin prisa. A Daniel le parecía un mundo nuevo, y se entregó a ese estilo de vida por amor y curiosidad. Durante los primeros 3 años, la conexión fue auténtica. Ella le escribía mensajes en su lonchera, le dejaba notas escondidas con frases como «cuida tu fuego interior» o «respira antes de reaccionar». Cuando volvía de un incendio o de un rescate traumático, ella lo esperaba con silencio y un plato caliente. Nunca juzgaba, simplemente estaba. Pero hace un año, algo comenzó a cambiar. Las conversaciones se hicieron más escasas y las miradas más distantes. Laura empezó a criticar su trabajo, insinuando que estar rodeado de emergencias y tragedias lo estaba volviendo tóxico. Daniel, al principio, se lo tomó como una preocupación genuina, pero los comentarios se repitieron y luego se intensificaron. Empezó a decir que él traía energías pesadas a casa, que ella necesitaba proteger su frecuencia. Poco a poco, los rituales de cariño desaparecieron. Las notas dejaron de aparecer. Las comidas se hicieron más impersonales. Cuando intentaba hablar, ella desviaba el tema o respondía con frases vagas sobre su proceso interior. Daniel no era ingenuo, pero tampoco era paranoico. Pensaba que era una crisis pasajera, una fase que podían superar. Hasta intentó adaptar su horario para pasar más tiempo juntos. Sin embargo, lo que parecía una distancia emocional comenzó a tomar una forma más concreta. Laura cambió la cerradura de la despensa sin avisar. Empezó a cocinar solo para él dietas especiales que ella no consumía. Aseguraba que él necesitaba depurarse y que su cuerpo estaba intoxicado por el trauma acumulado del fuego. Daniel intentaba comprender, pero cada vez sentía más que estaba viviendo con una persona que ya no lo miraba como compañero, sino como paciente, o peor aún, como experimento.
Daniel comenzó a notar los detalles cuando dejó de justificarlos. Durante semanas, había aceptado las rarezas como parte de un proceso emocional que Laura estaba atravesando. Cambios de humor, silencios prolongados, manías nuevas. Pero hubo un momento en que esas pequeñas señales dejaron de parecer excentricidades espirituales y comenzaron a perfilarse como advertencias. Todo empezó con un gesto aparentemente inofensivo. Su café favorito, ese que Laura solía prepararle cada mañana con canela y leche de avena, desapareció. Cuando la confrontó suavemente, ella respondió que lo había tirado porque la cafeína bloquea el chakra del corazón. A los pocos días, reorganizó toda la despensa sin avisar, reemplazando productos comunes por frascos con etiquetas escritas a mano. Polvos Herbels, aceites esenciales, cápsulas de origen dudoso. Cuando Daniel le preguntó qué eran, ella solo sonrió y dijo: «Cosas buenas para ti. Confía». Pero lo más inquietante comenzó con la comida. Laura empezó a insistir en preparar todas sus comidas personalmente. Ya no comían lo mismo. Ella afirmaba estar haciendo un ayuno intuitivo y decía que su cuerpo le pedía solo frutas y líquidos. En cambio, a él le servía platos complejos, llenos de mezclas desconocidas. Sopas densas, arroces con semillas, batidos con colores extraños y aromas difíciles de clasificar. Un día, Laura insistió en que dejara de usar sal convencional y solo aceptara sales vibracionales activadas con cuarzo. En otro momento, lo despertó a las 3 de la mañana para ofrecerle una infusión que ayudaba a reiniciar el ciclo circadiano. Él intentaba no burlarse ni discutir, pero cada vez sentía más que estaba participando en un ritual que desconocía y que nunca había aceptado. Lo que más le preocupó fue el cambio en su cuerpo. Empezó a sentirse más cansado, más irritable, con digestiones lentas. Tuvo 2 episodios de diarrea intensa tras comer estofados preparados por ella, pero lo atribuyó al estrés del trabajo. No tenía pruebas, solo intuiciones, y eso era lo que lo paralizaba. Laura seguía sonriendo, cuidando las plantas, prendiendo inciensos, hablando de vibraciones y limpieza interior. Pero ya no le preguntaba cómo estaba, ya no lo escuchaba, y luego estaban las llamadas telefónicas. Varias veces encontró su móvil en modo avión durante el día, y cuando preguntaba, ella decía que necesitaba desconectarse del ruido digital. Sin embargo, había mensajes perdidos, correos sin leer, incluso una llamada importante del capitán de su unidad que ella nunca le mencionó. Daniel no sabía aún cómo ponerle en palabras, pero empezaba a intuirlo. Laura ya no estaba preocupada por ayudarlo. Estaba manipulando cada aspecto de su rutina. Y lo más perturbador era que lo hacía creyendo, quizás, que estaba salvándolo. Fue un martes por la noche cuando todo tomó forma. Daniel había regresado de una jornada especialmente tensa. Un incendio en una residencia de ancianos había dejado a 2 compañeros heridos. Aún así, intentó mantener la calma al entrar en casa. Laura lo recibió con una sonrisa extrañamente amplia y una frase que sonó más ensayada que espontánea. «Hoy te he preparado algo especial para equilibrar tu energía». Sobre la mesa lo esperaba un plato de arroz oscuro con trozos de carne, acompañado por una salsa espesa de color verdoso. No era extraño que Laura cocinara platos experimentales, pero aquel tenía un olor particular, algo ligeramente ácido, fermentado. Lo que llamó aún más la atención fue que ella no sirvió 2 platos como antes solía hacer. Mientras él se sentaba, ella se preparaba una ensalada de hojas verdes con vinagre de manzana y semillas, una comida radicalmente diferente. Él disimuló. Mientras removía el arroz con el tenedor, intentó distinguir los ingredientes. Reconocía lentejas negras, quizás algas, trozos de algo que parecía hígado, pero nada olía fresco.
El olor era intenso, penetrante, algo que no se podía asociar con una preparación recién hecha. Fue entonces cuando ocurrió lo que marcó un antes y un después. El perro de la casa, Nilo, un labrador mestizo que siempre se acercaba a la mesa buscando sobras, se acercó, olfateó el plato y retrocedió. Literalmente. Se fue a su rincón y se tumbó sin emitir un solo sonido. Daniel sintió un escalofrío. Miró a Laura. Ella masticaba su ensalada con ritmo lento, como si todo fuera normal. Pero había algo en su expresión, en la manera en que lo observaba de reojo, que activó una alarma interna que no había sentido nunca, ni siquiera en los incendios más peligrosos. ¿No comes?, preguntó ella, aún con una sonrisa en los labios. Es importante que lo tomes mientras está tibio. Voy a lavarme las manos primero, respondió Daniel con voz neutra. Se encerró en el baño, pero no necesitaba lavarse. Necesitaba pensar. Miró su reflejo en el espejo y por primera vez formuló la pregunta sin disfrazarla de duda. ¿Me está intentando hacer daño? Volvió a la cocina. Laura ya había terminado su ensalada y lo esperaba en la mesa con una postura relajada, casi satisfecha. El olor del plato parecía más fuerte que antes. Daniel se sentó, pero no comió. Con movimientos lentos, levantó el tenedor, removió un poco más el arroz y vio algo debajo. Una masa gelatinosa, de color grisáceo, casi negra. No era una preparación común. No era comida. Era una advertencia. Y entonces lo supo. No necesitaba pruebas químicas para intuir que algo en ese plato no estaba bien. Tal vez no era veneno clásico, pero sí una mezcla pensada para provocar un efecto en su cuerpo. Quizás para debilitarlo, quizás para probarlo. Y ella lo sabía. Ella lo miraba esperando una reacción, como quien espera el final de un experimento. Daniel sabía que enfrentarse a Laura en ese momento no era prudente. Algo dentro de él, una intuición forjada a través de años de servicio entre humo, colapsos y caos, le decía que lo más inteligente era mantenerse sereno, estratégico. Se levantó de la mesa con naturalidad fingida y dijo: «Voy a buscar mi móvil. Me acaban de escribir del cuartel. Quieren confirmar algo sobre el turno del sábado». Laura asintió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. En realidad, Daniel no necesitaba revisar nada. Fue al salón, tomó su teléfono del cargador, abrió la aplicación de grabadora de voz y comenzó a grabar. Respiró hondo, volvió a la cocina y dejó el teléfono en la mesa, con la pantalla hacia abajo, como quien simplemente lo deja allí sin pensar. Luego se sentó frente al plato y la observó. «Antes de comer, quería preguntarte algo. La verdad es que me ha dado curiosidad. ¿Qué lleva este plato? Huele distinto». Los ojos de Laura se iluminaron, como si por fin alguien estuviera escuchando su teoría, su propósito. «Ay, Daniel, me alegra que me preguntes eso. Es una receta que he estado perfeccionando hace semanas. Tiene arroz negro activado con algas, proteína regenerativa y unas hierbas fermentadas que ayudan a desintoxicar el sistema nervioso». «¿Proteína regenerativa?», repitió él, fingiendo ignorancia. «Sí, carne curada naturalmente, de origen ecológico, sin aditivos. La dejé madurar 3 días en una mezcla de vinagre de kombucha y probióticos. Es una técnica ancestral». Daniel contenía su reacción. No era necesario provocarla, solo necesitaba escucharla. ¿Y las hierbas? Una combinación que encontré en un foro de medicina espiritual. Diente de león, raíz de uva, algo de menta amarga y pequeñas cantidades de boldo. Todo en proporciones seguras, claro. No quiero hacerte daño, Daniel. Quiero ayudarte a despertar». «¿Despertar?», susurró él. «Tú estás bloqueado, Daniel».
Lo noto en tu respiración, en tu energía. El trabajo que haces te está matando por dentro. Yo solo quiero darte otra posibilidad. Daniel no respondió de inmediato. Tomó el tenedor y lo hizo chocar suavemente contra el plato, como quien reflexiona. Entiendo. Es interesante lo que dices. Y has estado investigando esto sola, ¿verdad? Claro, respondió ella. No se lo conté a nadie porque sé que la gente no entiende. Pero tú siempre has sido más receptivo de lo que aparentas. Y yo no quiero verte enfermo sin saber por qué. Él sonrió brevemente, con amabilidad. Mientras tanto, el teléfono seguía grabando cada palabra, cada tono, cada pausa. No sabía aún si eso bastaría como prueba, pero sí sabía que acababa de abrir la puerta a una confesión, y que Laura, sedienta de reconocimiento, probablemente diría mucho más si él solo sabía escuchar. Daniel mantuvo su rostro neutro, atento, como si cada palabra de Laura fuera una revelación fascinante. No quería apresurarla. Sabía que, si simplemente la dejaba hablar, su necesidad de validación haría el resto. Y así fue. ¿Sabes cuándo empecé a pensar en todo esto? Continuó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto íntimo. La noche que volviste del incendio en el edificio del puerto, estabas exhausto y dijiste algo que me marcó, que no sentías nada, que habías visto una mujer morir, pero que tu cuerpo ya no reaccionaba. Daniela sintió levemente, recordando ese momento. Él lo había dicho con tristeza, como un reflejo de su desgaste emocional. Ella lo había interpretado de otro modo. Desde entonces supe que tenías que hacer una limpieza profunda, no del cuerpo, sino del alma, y la única forma era impactar tu sistema desde adentro. ¿Con comida?, preguntó él, sin ironía. Con experiencias. He estado probando combinaciones suaves, nada agresivo, todo natural, pero sí, he ido subiendo la intensidad poco a poco. Daniel tragó saliva. ¿A qué te refieres con subiendo la intensidad? Bueno, por ejemplo, la sopa de hace 2 semanas tenía microdosis de hongos silvestres, no peligrosos, pero sí potentes en lo emocional. El estofado del domingo incluía extracto de raíz de mandrágora en una dilución muy baja, cosas que abren la percepción. Daniel recordaba perfectamente esa sopa. Le había dado náuseas y una noche entera de insomnio. Lo había atribuido al estrés. Laura, ¿has estado experimentando conmigo sin decírmelo? Ella sonrió, como si le acabara de descubrir un regalo. No lo llamaría así. Lo llamaría intervención amorosa. ¿Cuántas veces me dijiste que te sentías desconectado de todo? Yo solo quería ayudarte a reconectar con tu esencia. ¿Y si algo hubiera salido mal?, susurró Daniel. No iba a pasar. He estudiado muchísimo. Foros, libros de medicina energética, canales de sanación ancestral. Incluso hablé con un terapeuta holístico de Perú que me guió en algunas mezclas. ¿Alguien más sabe esto? Mi hermana, un poco. Ella cree que estoy exagerando, pero entiende mis motivos. La mención de su hermana fue otro detalle importante. Daniel se quedó callado unos segundos. El teléfono seguía grabando. La confesión no era solo una serie de palabras sin intención. Era una declaración meticulosa de actos planeados, ejecutados y defendidos con convicción. Laura no creía que estaba haciendo algo malo. Eso lo hacía más aterrador. No se veía a sí misma como una agresora, sino como una sanadora incomprendida. En su mente, él era el paciente, la víctima que se negaba a sanar. Daniel supo en ese instante que ya no podía confiar en nada que ella pusiera frente a él, ni en su comida, ni en su afecto, ni en su criterio. Y más importante aún,
Entendió que no era la primera vez, solo que esta vez había pruebas, y ya no iba a callar. Laura se levantó de la mesa para recoger su plato, satisfecha como si acabara de guiar una sesión terapéutica exitosa. Daniel aprovechó ese momento para tomar el móvil con disimulo, detener la grabación y enviarla directamente a su correo personal. Luego, sin dudarlo, reenvió una copia al correo de su mejor amigo, Víctor, un abogado con el que había compartido más de una guardia y que conocía bien el valor de actuar con cabeza fría. Si algo salía mal, él tendría la grabación. Guardó el móvil en el bolsillo y fue al baño por segunda vez. Esta vez, con un objetivo claro. Cerró la puerta con seguro, respiró hondo y marcó el número de la comisaría de barrio, solicitando atención inmediata por una posible intoxicación alimentaria y manipulación de sustancias sin consentimiento. No llamó al número de emergencia. Quería mantener el ambiente controlado hasta reunir más pruebas. Les pidió que llegaran sin luces ni sirenas y que estacionaran a una cuadra. «Es un tema sensible», dijo al agente por teléfono. «Y la persona implicada aún no sabe que he hecho esta llamada». Cuando regresó al comedor, Laura ya estaba lavando los platos, tarareando una canción suave. Todo parecía sereno, como si nada hubiera pasado. Daniel fingió una sonrisa. «Sabes, estuve pensando en lo que dijiste. Quizá tienes razón, quizás necesito abrirme más». Laura giró sorprendida, con los ojos brillantes. «¿En serio? ¿Quieres continuar el proceso?» «Sí, pero con calma. Me gustaría que me explicaras más sobre esa mezcla de hoy. Es fascinante lo que sabes». «Claro, amor, puedo enseñarte todo». Volvió a sentarse en la mesa con él, entusiasmada. Daniel tomó su teléfono otra vez y lo puso sobre el mantel, esta vez sin esconderlo demasiado. Activó una nueva grabación, manteniendo el rostro relajado. «¿Podrías repetirme todo? Quiero recordar bien los nombres de las hierbas. Y eso de la carne curada me interesa». Laura comenzó a hablar de nuevo, como una maestra frente a su mejor alumno. Describía métodos, dosis, fuentes online. En su mirada había orgullo, en su voz convicción, y en su ignorancia una peligrosa falta de límites. Afuera, una patrulla ya se acercaba por la esquina. Daniel sabía que esa conversación debía continuar al menos unos minutos más, solo un poco más, hasta que llegara la justicia. El sonido de una puerta de coche cerrándose, apagado pero firme, se escuchó desde el comedor. Daniel, sin mirar por la ventana, supo que era la patrulla. Mantuvo la calma, asintiendo mientras Laura seguía explicando con entusiasmo el proceso de fermentación consciente y cómo las bacterias bien dirigidas podían ser aliadas del alma. Unos segundos después, sonó el timbre. Daniel se levantó con naturalidad. «Voy a ver quién es», dijo, mientras tomaba el móvil y lo guardaba en el bolsillo. Abrió la puerta. Era la agente Ruiz, a quien Daniel conocía de un par de operativos conjuntos en incendios anteriores. Profesional, discreta, mirada clara. «¿Señor Daniel Cortés?», preguntó en voz baja. «Sí, gracias por venir tan rápido. Es sobre lo que le conté por teléfono. Ella sigue adentro. No sabe nada». «Entendido. ¿Puedo pasar?» «Claro. Adelante». Entraron juntos. Al ver a la gente, Laura se quedó paralizada, aún con el trapo en la mano. «¿Qué ocurre?», preguntó, forzando una sonrisa. «Señora», respondió la oficial Ruiz, «recibimos una denuncia relacionada con la seguridad alimentaria en este domicilio. Nos gustaría hacerle algunas preguntas». «¿Una denuncia? ¿De quién?», miró directamente a Daniel. «De mí», respondió él con serenidad. «Me has estado sirviendo comida alterada sin mi conocimiento.
Tengo grabaciones que lo prueban. Laura palideció. Dejó caer el trapo y retrocedió un paso. Eso fue sacado de contexto. Yo solo quería ayudar. La agente le pidió que se sentara y le solicitó que relatara los ingredientes del plato que había preparado esa noche. Laura dudó, tartamudeó, luego mintió. Solo era arroz con verduras. Todo fresco, nada raro. Daniel sacó su móvil, buscó la grabación más reciente y la puso a reproducir. La voz de Laura, clara, precisa, ocupó el silencio de la sala. Hablaba de carnes curadas, hongos, bacterias, mezclas experimentales. Laura se tapó la boca con las manos. La agente Ruiz la miró con seriedad. Señora, esta grabación indica una posible manipulación de alimentos con intención de afectar la salud de otra persona. Es un asunto grave. No era con mala intención. Gritó Laura, ya al borde del llanto. Quería ayudarlo. Está lleno de oscuridad por dentro y no lo ve. ¿Usted considera que alterar su comida sin consentimiento, usando sustancias no aprobadas, es una forma de ayudarlo? Él no entiende lo que necesita. Yo sí. Voy a pedir que nos acompañe a la comisaría, dijo la agente Ruiz con firmeza. No está detenida por ahora, pero debe prestar declaración formal. El plato será retirado como evidencia y enviado a análisis toxicológico. Laura se desplomó en la silla. Miró a Daniel, ya sin rabia, sin justificaciones, sino con una mezcla confusa de miedo y desconcierto. ¿Tú también crees que soy una amenaza? Daniel bajó la mirada. Ya no sé quién eres, Laura, pero esta persona no es la mujer con la que me casé. El trayecto a la comisaría fue silencioso. Laura iba sentada en el asiento trasero de la patrulla, flanqueada por otra agente que se había sumado al operativo. No llevaba esposas, pero su cuerpo temblaba como si estuviera encadenado por dentro. Daniel, por indicación de la policía, fue en su propio coche, detrás de ellos, con la grabación aún en su teléfono, protegida como un trofeo amargo. Al llegar a la sala de declaraciones, Laura estalló. No fue un estallido violento, sino de derrumbe interno. Lloró con una mezcla de rabia e incomprensión, como una persona que ha construido su realidad sobre una lógica torcida y se ve de pronto forzada a mirarla desde fuera. No entiendo cómo llegamos a esto, dijo entre sollozos, ya frente a la oficial Ruiz. Yo lo amo, solo quería que sanara. Señora, respondió la agente con voz firme pero empática. Usted admitió haber administrado sustancias no informadas en alimentos sin consentimiento. Eso, bajo la ley, no es cuidado. Es una forma de agresión. Pero nadie lo ayuda, insistía Laura. Sus compañeros lo ven agotado. Él no duerme, está lleno de sombras. Yo solo quise limpiar eso, desde adentro. Daniel, que observaba desde una sala contigua con un cristal de un solo sentido, escuchaba todo. No sentía odio. Lo que sentía era desconcierto. ¿Cuántas veces había agradecido la dedicación de Laura sin saber que cada plato era una dosis medida de intervención no solicitada? Cuando le tocó pasar a dar su declaración, Daniel habló con calma. Describió los cambios progresivos, los síntomas físicos, las comidas terapéuticas impuestas, las frases ambiguas de Laura sobre desbloqueo energético y reconexión del alma. Habló también del momento en que comprendió que ya no era un compañero, sino un objeto de experimentación espiritual. ¿Teme por su integridad? Le preguntaron. Temo por su percepción de la realidad, respondió él, y por lo que podría haberme hecho sin siquiera ser consciente del daño. Esa misma noche, Laura fue puesta en libertad bajo custodia condicional. Una jueza impuso medidas cautelares, orden de alejamiento, control médico obligatorio y supervisión terapéutica. La investigación seguiría su curso,
a la espera del análisis del alimento confiscado. Daniel regresó a casa solo. El plato seguía sobre la mesa, ya frío, cubierto por una bolsa de evidencia. Lo observó por última vez antes de apagar las luces. Y por primera vez en mucho tiempo, no cenó. No por miedo, sino por vacío. Porque entendió que el veneno más lento no estaba en la comida, sino en la confianza que se pierde sin uno darse cuenta. 3 días después, los resultados del laboratorio llegaron al correo del inspector asignado al caso. El informe era claro. El plato contenía restos de carne en descomposición con niveles elevados de bacterias como E. coli y Salmonella, así como trazas de hongos fermentados no aptos para el consumo humano y una mezcla de suplementos manipulados artesanalmente, entre ellos hierro concentrado y extractos de raíz amarga. La combinación podía haber provocado desde una intoxicación severa hasta un colapso digestivo, especialmente en alguien ya fatigado física y emocionalmente como Daniel. El parte médico forense respaldó lo que Daniel había intuido desde el principio. No se trataba de negligencia doméstica ni de una confusión culinaria, sino de una manipulación consciente, aunque envuelta en un discurso espiritual. Eso fue clave para que el Ministerio Fiscal formulara cargos formales contra Laura por temeraria manipulación de alimentos, atentado contra la integridad física y abuso emocional encubierto. La audiencia preliminar se llevó a cabo en menos de un mes. La defensa de Laura alegó que su intención nunca fue damar, sino sanar desde un enfoque alternativo, respaldado por lecturas no convencionales. El juez fue claro. Las intenciones no eliminan la responsabilidad cuando hay riesgo directo para la salud de otra persona. Laura recibió una condena de 18 meses de libertad condicional, con la obligación de asistir a un programa intensivo de salud mental, 100 horas de trabajo comunitario en una institución médica supervisada y una orden de alejamiento permanente hacia Daniel, su domicilio y su entorno laboral. Daniel, por su parte, inició una etapa de reconstrucción personal. Solicitó un traslado voluntario a otra estación de bomberos en una zona más tranquila. Se mudó a un pequeño apartamento en el centro, cerca del parque donde solía correr cuando necesitaba despejarse. Ya no aceptaba comidas de nadie. Cocinaba para sí mismo, con ingredientes simples, sin rituales ni pócimas. Poco a poco, recuperó peso, energía y claridad mental. Volvió a visitar a sus padres después de meses. Habló con sus hermanas, retomó viejas amistades que había descuidado. Y lo más importante, empezó terapia con una psicóloga especializada en dinámicas abusivas silenciosas. Ella le dijo algo que él nunca olvidaría. La violencia no siempre grita. A veces se disfraza de amor, y por eso es tan difícil de identificar. Pero una vez que lo ves, ya no puedes mirar a esa persona igual nunca más. Esta es una de esas historias de venganza que no se construyen con gritos ni golpes, sino con silencio, manipulación emocional y una falsa sonrisa al servirte la cena. No hubo un arma, no hubo una amenaza directa, pero sí hubo una intención, la de controlar, corregir, sanar al otro sin su consentimiento. La psicóloga forense doctora Elisa Martín, especialista en abuso psicológico encubierto, lo explica así. El verdadero peligro no siempre es evidente. Hay personas que disfrazan el dominio como ayuda, que usan el afecto como vía para justificar conductas que, en el fondo, buscan anular al otro. Daniel no solo fue víctima de una agresión alimentaria, fue víctima de una ideología distorsionada que usó la salud como excusa para traspasar todos los límites. Hoy, él está reconstruyendo su vida. Pero como en muchas historias de venganza modernas, lo más importante no es castigar al agresor, sino abrir los ojos de quienes aún no saben que están siendo manipulados. Porque a veces, el mayor acto de justicia es simplemente decir no más. ¿Te ha pasado algo parecido?
Comenta, yo también lo sentí. Y si esta historia te removió por dentro, compártela con alguien que necesite abrir los ojos. Tu experiencia puede ayudar a otro a reconocer la suya.